Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dice por allí unos versos, un canto de estos días que muchos celebramos, y a veces se nos olvida la razón de ello. Somos a veces insensibles, y cada vez se pierde un poco más el sentido de la Navidad, pensando nada más en los regalos o en las vacaciones, que es bonito sin duda, la familia, por supuesto, ir donde está la familia, o que venga la familia donde estamos nosotros, en fin, es hermoso, pero ah, es bueno saber o recordar el sentido correcto de la Navidad, que es Jesús, que nació. No sabemos si en estos días, creo que no es en estos días, generalmente algunos piensan, no es el tema ahorita, pero se piensa que por ahí nació él tal vez en septiembre, octubre. Lo importante es que nació y Jesús parte la historia en antes de y después de Cristo. Les saludo con mucho gusto en este día con unas fotos eh, representativas de estas fechas en las famosas piñatas. De este lado en Janitzio, Michoacán, una isla que está allá en el lago de Pátzcuaro, llamada Janitzio, esa isla, y de este lado, en el centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, nuestro México. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos hoy, este día 24 de diciembre del año 2025, es: ¿qué es Jesús para mí? Pregúntese usted, pregunte a los demás de otra manera: ¿qué es Jesús para ti? Entonces, vamos a leer este pasaje de Mateo 2, 1 al 12, donde dice: después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Belén era un pueblecito a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Antiguamente se llamaba Efrata, y su nombre quiere decir casa de pan. Estaba situada en una región muy fértil, a unos 800 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a Herodes, Herodes el Grande se le llamaba. Este varón, cuando sospechaba que alguien sería su rival en el poder, lo eliminaba, lo mataba. La historia dice que mató a su esposa, Mariamné, a su madre Alejandra, a sus hijos también, Antípater, Alejandro, Aristóbulo, y no precisamente a lo mejor que él los haya matado literalmente o personalmente, quiero decir, sino a través de, pues, la gente que estaba a sus órdenes. Y entonces dice la Biblia aquí en Mateo que cuando le llega la noticia de que había nacido un niño que estaba destinado a ser rey, se turbó. El piso se le movió, sintió desfallecer, se agitó, se alborotó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué toda Jerusalén? Pues porque sabían cómo era él. Ya sabe usted la historia, que él manda matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué se cree que los sabios, conocidos también como los magos, llegaron a, pues, bastante tiempo después de que nació Jesús? Por eso Herodes toma esa línea de, bueno, de 2 años para abajo, ¿verdad? En fin. Entonces, la pregunta sería, en este caso: ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para mí? Porque a Herodes, pues, le estorbaba para sus planes. Entonces, a veces, en este caso, Herodes tenía miedo, pues, de que ese niño interfiriera en sus planes, en su vida, en su posición, en su poder. Por tanto, fue su actitud de odio, de hostilidad, y ya sabe la historia, como lo dije hace ratito, pues mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora, aplicándolo un poco a nosotros,
Hay personas que quieren eliminar de su vida a Jesús porque lo ven a Él como alguien que interfiere en su forma de vivir, porque saben que la forma en que viven no agrada a Dios. Entonces, quieren hacer siempre su voluntad, lo que quieran, lo que les viene en gana. Entonces, mejor, ¿sabes qué, Jesús? Todo eso de Dios a un lado porque yo quiero hacer mi voluntad. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios no tiene a veces más importancia en nuestra vida? Porque Jesús es Dios, ¿verdad? Dios interfiere en mis planes, Dios es un estorbo para mí, para ti. Pues no hay que tener miedo de comprometernos con Dios porque Él nos ama así como somos. Claro, al llegar a Él tenemos que ser mejores, ser más como Él. Eh, Porque Él nos ama, nos quiere, quiere lo mejor para nosotros. Así que cuando lleguemos a Él, Él permitirá, hará, nos hará posible que dejemos aquellas cosas que no le agradan. Así que anímese, que no sea Jesús un estorbo para nuestra vida, para tu vida. A veces también Jesús viene siendo algo, alguien irrelevante, alguien X, alguien random, como dicen por ahí los chicos ahora. Así que dice el verso 4 de este pasaje de Mateo, convocó Herodes de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, los que sabían pues ahí de historia y tenían ahí las profecías, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, dice, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y Belén tenía una larga historia. Ahí fue donde Jacob enterró a Raquel, ahí fue donde vivió el famoso rey David, la ciudad de David se llamaba allí. Belén, y estas profecías del nacimiento de Jesús, pues les pasaron de noche a esas personas, a esos líderes, a esos religiosos, conocedores de la ley, de la Biblia, de las profecías, porque lo dijeron, pero no dijeron, ah, ya, está profetizado, mire aquí, sí, ha de haber nacido en Belén. No, no, no. Simplemente le leyeron a Herodes la profecía, pero hasta ahí, tal vez temiendo ajá, algo más, ¿no? También de parte de Herodes. Si aseguraban que sí era la profecía, pues a lo mejor los mandaba a matar, no sabemos. Deberían haber estado atentos a las señales, y pues simplemente les pasó así por alto. Eso es lo que aquí nos da a entender alguien irrelevante, una actitud de indiferencia completa, porque algo tan importante a suceder que estaba profetizado, ellos deberían tener, los estudiosos de la ley, de la Biblia, de las profecías, deberían de tener en cuenta. Estaban ocupados en las cosas de Dios, curiosamente en la religión, pues en los rituales del templo, ¿verdad? Como ahora tal vez vayamos al templo, vayamos a la misa, vayamos al culto, lo que sea, y estamos pensando más bien en el pavo, en los nopalitos, o en los frijolitos, o en las tortillas, lo más sencillo, lo que quiera usted cenar, ¿verdad? Estamos pensando en otra cosa más que a veces en agradecerle a Dios. Nos es indiferente cómo fue este momento, una actitud de indiferencia total. Así que, ¿cómo andamos en las cosas de Dios? ¿Qué es esta época para nosotros? ¿Cómo am, eh, vemos estas fechas como algo, Jesús, es irrelevante, X, random, ¿verdad? Así que es importante que no sea Jesús algo irrelevante para nosotros. Y por último, dice el verso 7 al 12, luego Herodes llamó en secreto a los sabios, o lo que se llaman magos, que eran estudiosos de los astros, sobre todo conocedores, y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Dice la Biblia en este pasaje que estamos leyendo de Mateo 2, dice el verso 9, y
que después de oír al rey, estos hombres sabios siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa donde estaba María, ya no estaba, se supone que ya no estaba en el pesebre, ya había pasado un tiempo, un año por lo menos, año y medio, quizá 2 años, ya llegaron, ya estaban en otra casa. eh, Llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron, abriendo sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Abrieron sus regalos, sus cofres, dice ahí. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos sabios, llamados magos, así algunas traducciones así eh, lo tienen, regresaron a su tierra después de haber recorrido, de venir hacia Belén, pues quizá algunos piensan que fue una travesía de bastantes meses, un año a lo mejor, a donde estaba Jesús, dejaron todo, fue un viaje, una adoración, una alabanza expresada no solo en palabras, sino en acciones concretas, motivados para dar, para servir. Esa es la actitud. ¿Qué es Jesús para ti en esta Navidad, en este momento? ¿Un motivo para dar? ¿Un motivo para servir? ¿O solamente un motivo para recibir? Estos hombres fueron un ejemplo de servicio, fueron un ejemplo de que en medio de las situaciones que vivimos, de inseguridad, de distancias a veces que recorrer, de peligros que sortear, de relaciones interpersonales que mejorar, situaciones laborales inestables, problemas económicos, carestía, en fin, es importante no dejar de servir. Así que la manera correcta de tener siempre a Jesús como alguien que no estorbe nuestros planes, como alguien que no sea indiferente, como alguien que nos motive a servir, es cuando reconocemos que estamos viviendo bajo nuestra propia regla o reglas, ¿verdad? Mandatos, hacemos nuestros mandamientos, es reconocer que estamos faltando, que estamos pecando, a eso se le llama, estamos fallando a lo que Dios dice, reconocerlo, confesar nuestro pecado, pedir perdón y reconocer que Cristo vino a nacer para dar su vida más adelante por nosotros, por nuestro pecado y a aceptar en nuestro corazón que guíe nuestra vida y seremos cada vez más semejantes a Él con la misma ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Así que dirán, no, pues yo soy muy malo, no me va a querer Dios, no, Dios perdona todos los pecados, hay que reconocerlos. Y así que de esa manera podremos tener una vida de mayor servicio, de mayor significado, de crecimiento para ser más como Jesús. Dios le bendiga, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Nos vemos el próximo año, si así Dios lo permite. Hasta luego.